Aprendo en casa. Seguramente en más de una ocasión has podido ver este instrumento que aparece en esta imagen. ¿Recuerdas cómo es su sonido? Muy bien, qué bueno. O de repente has tenido la oportunidad de observar este baile. O quizás tú mismo lo has bailado, lo has practicado. ¿Recuerdas su nombre? ¡Qué bueno! O alguno de ustedes tiene en casa este instrumento, ¿verdad? ¿Recuerdas también cómo se llama? Perfecto. O quizá a algunos de ustedes, así como a mí, nos encanta este plato típico que aparece aquí en esta imagen. Excelente. ¿Sabrás que todas estas imágenes tienen algo en común? Precisamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Presta mucha atención. Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy estamos martes 30 de junio y vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad de hoy se titula ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Parte 1. ¿Sabías que en nuestro país existen 48 lenguas originarias? Y que también contamos con el 70% de la biodiversidad del planeta. Esto es motivo de orgullo, ser un país diverso culturalmente. Aquí tenemos una infinidad de trajes típicos, ¿verdad? Seguramente los debes haber visto en algún momento. Aquí también tenemos a otros personajes que están tocando algunos instrumentos, ¿verdad? Motivo de orgullo también. El día de hoy, chicos, vamos a aprender a identificar las principales manifestaciones culturales de tu familia, tu localidad y la región. También vamos a analizar las costumbres familiares de tus padres y también de tus abuelos. Nuestros acuerdos son los siguientes. Debes estar muy atento a la explicación de este video. También debes tener el espacio donde trabajas en forma ordenada y también limpio. Y lo más importante, disfrutar de todas las actividades que realicemos el día de hoy. Te cuento el caso de André, Rafael y Laura. Te cuento que ellos son amigos, son compañeros del 5º grado. Ellos, así como a ti, así como a todos ustedes, les gusta trabajar en equipo. Resulta que ellos tienen una exposición, ¿sí?, acerca de las manifestaciones culturales, ¿de acuerdo? Entonces ellos van a trabajar en equipo. Para ello han elaborado el cuadro que te voy a mostrar a continuación. Presta mucha atención. Bien, aquí tenemos el cuadro, ¿sí? En una columna tienen preguntas y arriba están los nombres. Acá tenemos a André, Rafael y a Laura. Veamos cuáles son las preguntas que ellos han elaborado. Pregunta número 1 dice: ¿dónde viven y desde cuándo? Vamos a ver qué respondió André. André dice que vive en Cusco hace un año. Se encuentra allí por el trabajo de su papá. Veamos ahora qué es lo que dice Rafael. Rafael dice que vive en Cusco desde siempre, o sea, desde que nació él vive en Cusco. Veamos ahora la respuesta de Laura. Laura dice que también vive en Cusco hace 3 años por el trabajo de su familia. Entonces resulta que los 3 viven en Cusco, eso es lo que tienen en común. Sin embargo, cada uno de ellos lleva viviendo allí desde diferentes tiempos, ¿verdad? Bien, no es la única pregunta. Observa.
dice, ¿dónde nacieron? ¿Sí? Una cosa es dónde viven y otra cosa es dónde nacieron, ¿ya? Veamos la respuesta que da André. André dice que nació en Lima, ¿ya? André nació en Lima. Rafael dice que nació en Cusco, él sí nació en Cusco. Veamos la respuesta que nos da Laura. Laura dice que nació en Tarapoto, en la selva, ¿no? Espectacular. Entonces, nos damos cuenta que los tres nacieron en diferentes lugares, ¿no? En eso sí se diferencian. Uno en Lima, otro en Cusco y otro en Tarapoto. Siguiente pregunta. ¿De dónde son sus padres o sus familiares? ¿De dónde son sus padres o familiares? Observemos la respuesta de André. André dice que sus padres y sus familiares son de Lima, ¿ya? Entonces, él nació en Lima, sus padres son de Lima. Sin embargo, vive en Cusco. Veamos ahora a Rafael. Rafael también dice que sus padres son de Cusco. O sea, él nació en Cusco, vive en Cusco y su familia es de Cusco. Eso es de Rafael. Veamos ahora a Laura. Laura dice que sus padres, sus familiares son de Tarapoto. Entonces ella nació en Tarapoto, su familia es de Tarapoto, pero sin embargo vive en Cusco. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí vamos con esas tres preguntas. Observemos una pregunta más. ¿Qué comida típica consumen y en qué ocasiones? A ver, veamos. ¿Qué comida típica consumen y en qué ocasiones? Andrés respondió que consume, que come ceviche, sopa seca, anticucho. Delicioso, ¿verdad? Seguramente tú has tenido ocasión de probar estos platos típicos. Lo consume, dice, en ocasiones especiales como los cumpleaños. ¿Ya? Esa es la respuesta que nos da André. Ahora vamos con la respuesta de Rafael, que vive y nació en Cusco. Rafael dice que come el chiriuchu. El chiriuchu. El cuy al horno, el solterito y otros platos típicos. ¿Cuándo los consumen? En los cumpleaños y en las fiestas de su localidad. ¿Habrías escuchado anteriormente el nombre de esos platos? De repente algunos de ellos sí, ¿no? Bien, veamos lo que nos responde ahora Laura. Laura, que es de Tarapoto, pero sin embargo vive en Cusco. Laura dice que consume juane, patarasca, tacacho con cecina y otros platos muy ricos con frutas y carne de pescado, yuca y arroz. A veces los consume en los cumpleaños, nos menciona ella. ¿Habías escuchado anteriormente el nombre de estos platos típicos? Por ahí hay alguno que sí es conocido, ¿verdad? Muy conocido. Muy bien, entonces, resumamos las preguntas hasta ahora. Tenemos a André, Rafael y Laura. André vive en Cusco, Rafael igual y Laura igual. O sea, tienen en común los tres que viven en Cusco. Sin embargo, se diferencian en que los tres nacieron en diferentes lugares, ¿sí? Los tres nacieron en diferentes lugares. Y cada uno de ellos consume una comida típica diferente, ¿verdad? Bien, tenlo en cuenta porque posteriormente vamos a hacer algunas preguntas referente a esta tabla, ¿sí? Pero estas no son las únicas preguntas que elaboraron ellos. Veamos. Aquí tenemos otra pregunta más. Dice, ¿qué música tradicional practican o prefieren? Buena pregunta, ¿verdad? A ver, veamos qué respondió Rafael. Perdón, André. Primero André. André dice que él prefiere la música criolla, ¿no? A mis padres les gusta mucho, dice él. Además, bailan muy bonito. ¿Has escuchado tú la música criolla? Muy bonita, ¿verdad? Seguramente a tus padres también les agrada mucho. Veamos ahora la respuesta de Rafael. Rafael responde
A mí me gusta el huayno. Lo practicamos en los cumpleaños, dice. Casi siempre lo escuchamos. Ah, qué interesante, ¿verdad? A mí también me encanta escuchar el huayno. Bien, esa es la respuesta de Rafael. Veamos ahora la de Laura. ¿Recuerdas de dónde era Laura? Muy bien, veamos. A ella le gusta escuchar la música ¿de dónde? De la selva. Es bonita y alegre y te da ganas de bailar en cualquier momento. Te pregunto, ¿tú has bailado alguna vez una música, una danza de la selva? Son muy alegres, ¿verdad? Muy bien. Veamos, siguiente pregunta. ¿Qué danza tradicional practican o prefieren? Recuerda, una pregunta es ¿qué música practican? ¿Qué música escuchas? Y otra es ¿qué danza? ¿Ya? Son distintas. A ver, veamos qué respondió André. André dice que él prefiere la marinera. ¿Recuerdas la imagen que vimos al empezar este video? Donde estaban bailando con un pañuelo. Exacto, esa es la marinera. Entonces André, ¿sí?, prefiere o practica seguramente la marinera. Veamos ahora a Rafael. Rafael dice que practica o le gusta la danza de las guayatas y el carnaval de tinta. Te hago una pregunta, a ver si la recuerdas. ¿De dónde es Rafael? Muy bien. ¿Dónde vive Rafael? Correcto, él proviene ¿de dónde? De Cusco. Entonces él le gusta las danzas típicas de su región. Presta mucha atención a ello. Veamos ahora la respuesta de Laura. Laura dice que le gusta la danza de la boa y la danza ayahuasca. De repente has tenido oportunidad de ver en algún documental, en la televisión, ¿no? Uno de estos bailes, de estas danzas, ¿no? Muy interesantes y sobre todo llamativas. Veamos qué otra pregunta hay. ¿Qué idioma hablan? Ah, interesante pregunta. Veamos, ¿qué idioma hablan? André respondió que el castellano. Muy bien. Rafael respondió que el quechua y el castellano. Mira, qué interesante. Seguramente alguno de ustedes tiene algún familiar, un abuelito de repente, una abuelita que habla quechua, ¿no? Muy interesante. Entonces, Rafael habla quechua y castellano. Veamos qué respondió Laura. Laura respondió que habla el aguajún y el castellano. ¿Habías escuchado antes esta palabra, el aguajún? Resulta que también es un idioma de aquí de nuestro país. Mira, qué interesante, ¿no? Una lengua, ¿no? Interesantísimo. Siguiente pregunta. ¿Qué otras manifestaciones culturales están aprendiendo? ¿Qué otras manifestaciones culturales están aprendiendo? Con manifestaciones culturales nos referimos a un tipo de expresión, ¿no? Que puede ser, como estamos viendo, la música, la danza, el baile, platos típicos. Veamos, Andrés respondió: yo estoy aprendiendo a saludar en quechua y en aguajún. Te hago una pregunta, ¿por qué crees que Andrés está aprendiendo a saludar en quechua y en aguajún? ¿Por qué se te ocurre? Correcto, ¿verdad? Porque sus amigos Rafael y Laura, ¿sí?, saben hablar precisamente el quechua y el aguajún. Ah, claro, profesor, muy bien. Mira, interesante. Rafael está aprendiendo a saludar también en aguajún y otras palabras que me enseñó ¿quién? Laura. Entonces, Rafael, gracias a que tiene a una amiga, en este caso Laura, que sabe hablar otra lengua, otro idioma, entonces se está aprendiendo, ¿verdad? En este caso el aguajún. Ahora Laura dice, ella está aprendiendo de repente a preparar la comida típica del Cusco, ¿no? Los platos típicos. Además le encanta, dice, el cuy al horno y el solterito, ¿no? Muy bien, entonces, ellos, estos tres amigos del quinto grado, Andrés, Rafael y Laura, han colocado en esta tabla que acabamos de observar, ¿sí?, todas las manifestaciones culturales de ellos y de quiénes, de su familia también, ¿no? Han mencionado de dónde son, dónde están viviendo, qué danzas prefieren, qué idioma hablan. Correcto. Entonces, este es el trabajo que ellos han propuesto.
Entonces ahora, en base a la tabla que hemos observado, ¿sí? Te voy a hacer algunas preguntas para que reflexiones sobre ellas, ¿sí? ¿Qué costumbres o tradiciones tienen en común los tres amigos? ¿Recuerdas? ¿Qué tienen en común Andrés, Rafael y Laura? Eso sí, lo hemos mencionado. Muy bien. ¿Cuáles son las principales diferencias entre sus manifestaciones culturales? La anterior pregunta se refería a lo que tenían en común. Ahora nos referimos a las diferencias. ¿Recuerdas? Muy bien. ¿Quién crees que les transmitió estas costumbres o tradiciones a Andrés, Rafael y Laura? ¿Quiénes crees que habrán sido los que le han inculcado, los que habrán enseñado el gusto por la danza típica o la comida típica? ¿Quiénes crees tú que habrán sido? Muy bien. ¿Y por qué crees tú que habrán sido ellos? ¿Por qué razón crees tú? Excelente. ¿Por qué consideras que Andrés, Rafael y Laura llegaron a ser buenos amigos, ¿no? Ellos son buenos amigos, compañeros de aula, ¿no? Del quinto grado. A pesar que ellos tienen diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Son diferentes en cuanto a sus gustos, sus preferencias, sus manifestaciones son distintas. Pero ¿por qué crees tú que a pesar de sus diferencias han llegado a ser muy buenos amigos? ¿Qué crees tú? Muy bien. Ahora, ¿con cuál de las manifestaciones culturales te identificas? A ver, ponte a pensar. ¿Con cuál de todas las manifestaciones que han expresado estos tres amigos tú te identificas? ¿Y por qué razón? Muy bien, chicos. Te hago recordar nuevamente que estas preguntas, ¿sí? Son para ti. Para que tú las reflexiones y tú las puedas responder. ¿Correcto? Es acerca de lo que tú piensas, acerca de lo que tú opinas. Muy bien, sigamos. Muy bien. ¿Has logrado identificar las manifestaciones culturales de las familias de André, Rafael y Laura? Correcto. ¿Sí? Lo que nos muestra este caso es que, de acuerdo al lugar donde hemos nacido o donde vivimos, nosotros adquirimos manifestaciones culturales que nos heredan ¿quiénes? Nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos. El Perú es un país con diversas manifestaciones culturales. Probablemente tú tienes amigas o amigos, ¿no? O conoces a algunas personas con gustos o preferencias culturales diferentes a las tuyas, ¿no? Como el caso de estos tres amigos. Sabes que es importante comprenderlas y respetarlas. ¿Para qué? Para poder vivir en armonía, correcto, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos ha enseñado el caso de estos tres amigos, ¿no? Que a pesar de tener costumbres diferentes, gustos diferentes, pueden llegar a ser muy buenos amigos y comprenderse. Muy bien, nuestras manifestaciones culturales. Te presento ahora esta tabla, ¿sí? Que yo te la voy a dejar al término del video, ya, no te preocupes, en la cual tú vas a elaborarla y la vas a dibujar en tu cuaderno en forma horizontal y le vas a pedir ayuda, le vas a preguntar a un familiar tuyo, ¿no? Por parte de tu mamá y por parte de tu papá, ¿sí? Pueden ser a tus abuelos, a tus tíos, etc. Les vas a hacer estas preguntas. Mira, está muy divertida porque yo lo he hecho y la verdad he conocido datos que ni siquiera, bueno, no tenía en mente hace mucho tiempo, ¿no? Mira, le vas a preguntar a la familia de tu mamá, ya, de tu mamá primero, ¿qué comida típica consumen ellos, no? ¿Cuáles son? Después le vas a preguntar a tu papá, ¿sí? A tu abuelo de repente también, ¿no? Le vas a preguntar luego qué música tradicional ellos han escuchado o siguen escuchando. Nuevamente te hago recordar, primero a la familia de tu mamá y a la familia de tu papá, ¿sí? ¿Qué instrumentos tradicionales, ¿no? ¿Qué instrumentos musicales tradicionales ellos conocen, practican? Primero a tu mamita y luego a tu papito. Te cuento, por ejemplo, que a mi abuelo, ¿sí? Le encantaba tocar la guitarra y la quena, ¿sí? Entonces, yo pondría en mi caso allí, ¿no? Esos instrumentos que te acabo de mencionar.
También le vas a preguntar qué bailes tradicionales les encanta practicar o les gustaba practicar, ¿no? A la familia de tu mamita y a la familia de tu papito. Muy bien. Ahora, ¿qué fiestas tradicionales ellos celebran de repente en su pueblo, en su tierra, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer hemos celebrado una fiesta tradicional muy importante aquí en el Perú, ¿verdad? ¿Qué idioma, sí, conocen la familia de tu mamá o de tu papá? ¿Ya? ¿Qué idioma? Así como el caso de uno de los 3 amigos, ¿no? Uno mencionaba que sabía hablar el quechua, ¿sí? Y el otro el aguajún. De repente en la familia de tu mamá o de tu papá, algunos de ellos saben hablar el quechua. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi mamá, que es de Ayacucho, ¿sí? Te cuento un poco. Mi mamá, que es de Ayacucho, ella conoce, sabe cómo hablar el quechua, ¿ya? Otra manifestación cultural. ¿Cómo es eso, profesor? De repente a algunos de ellos les gusta la pintura o de repente algún otro plato típico, ¿ya? Entonces, vuelvo a recordar. Esta tabla tú la vas a dibujar en tu cuaderno al término del video, ¿sí? Y le vas a hacer las preguntas a la familia de tu mamá y a la familia de tu papá. ¿De acuerdo? Te recomiendo hacerlo porque vas a descubrir muchas cosas, muchos datos muy interesantes. Muy bien, luego de haber hecho la tabla, luego de haber obtenido la información de parte de tu familia, vas a responder estas preguntas, ¿ya? Mira, ¿conocías tú estas tradiciones de tu familia? ¿Ya? Vas a responder aquí. Nuevamente te hago recordar, esta tabla yo te la voy a dejar al término del video y tú lo vas a poder elaborar en tu cuaderno en forma horizontal. ¿Conocías tú estas tradiciones? No, profesor, mire, resulta que yo a raíz de esta clase, a raíz de esta actividad, he podido descubrir que mi abuelito, por ejemplo, le gustaba tocar el cajón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, muy bien, vas a colocar ahí la respuesta. ¿Cómo te hace sentir conocer las características culturales de tu familia? Yo recuerdo cuando era pequeño y veía tocar a mi abuelo la guitarra, yo me sentía como en otro lugar, ¿no? La música que él tocaba me hacía sentir muy bien. Entonces tú vas a colocar aquí tu respuesta. ¿Cómo te hace sentir conocer estas características de tu familia? ¿De acuerdo? Vas a responderlo aquí en tus propias palabras. Siguiente pregunta. ¿Hay diferencias o similitudes, o sea, cosas parecidas, entre las tradiciones de tu familia paterna y tu familia materna? ¿Cuáles son? De repente, por ejemplo, te cuento, ¿no? Mi papá es de Ica y mi mamá es de Ayacucho. Entonces ellos, cada uno de ellos tienen tradiciones distintas, ¿cierto? Pero en algunas coinciden. Entonces, de acuerdo a las respuestas que te den tus familiares, vas a colocar aquí si hay diferencias o hay datos parecidos, ¿de acuerdo? Y los vas a mencionar, ¿no? ¿Cuáles son? Siguiente pregunta. ¿Cuáles de estas tradiciones se celebran aún en tu familia? Ah, profesor, en mi familia, por ejemplo, todos los fines de mes realizamos una pachamanca, ¿no? Que consiste en cavar un hueco en la tierra, colocar ahí los alimentos y luego cubrirlos y que se cocinen debajo de la tierra, ¿ya? De repente esa tradición aún dura en tu familia, entonces la puedes colocar. Y por ahí algunos de otros tienen otro tipo de tradiciones y también van a colocarlas aquí, ¿sí? No te olvides, responde estas preguntas en esta tabla, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir resumiendo la clase de hoy, ¿sí? ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Profesor, a mí no me quedó muy claro de qué cosa es una manifestación cultural. Ya, no me quedó muy claro, todavía tengo un poco de dudas. Bien, te cuento. Una manifestación cultural es un tipo de expresión artística, puede ser, como por ejemplo, ¿qué cosa? La danza, ¿no? La danza es una manifestación cultural. En este caso observamos aquí la marinera, correcto. También puede ser un tipo de manifestación cultural, ¿sí? La música, como por ejemplo aquí tenemos a una persona que está tocando una zampoña, ¿verdad? Otro tipo de manifestación cultural pueden ser las comidas, los platos típicos. ¿Conoces este plato típico? Te encanta, ¿verdad? Por supuesto, a mí también me fascina este plato. Otro tipo de manifestación cultural puede ser también la pintura.
el arte, ¿sí? Acá tenemos un cuadro muy bonito, ¿sí? Muy colorido también. Entonces, a eso se refiere con manifestaciones culturales. Y en nuestras familias, ¿sí? Hay muchas. Y no solamente en nuestra familia, sino también en nuestra localidad, ¿no? De dónde somos. Como recuerdas, por ejemplo, el caso de los 3 amigos, ¿no? ¿Quiénes eran? Andrés, Rafael y Laura. Ellos provenían de diferentes lugares, de diferentes regiones, cada uno con una característica distinta a la del otro. Sin embargo, lograron ser muy buenos amigos, ¿sí? Tanto así que en el trabajo que les tocó hacer sobre manifestaciones culturales, ellos colocaron, ¿sí? De dónde venían, dónde nacieron, de dónde son sus padres, qué comida les gusta, qué música les gusta, ¿sí? Ellos coincidían en algunas cosas, ¿sí? En algunos datos eran idénticos, pero en otros eran o son distintos, ¿verdad? Muy bien, entonces a eso se refiere con manifestaciones culturales. ¿Cuál es la tarea de hoy, chicos? A ver, presta mucha atención que te las voy a indicar. En principio te voy a dejar estas lecturas que están aquí. De verdad están muy interesantes, te vas a entretener leyéndolas, te las recomiendo, ¿ya? Paso número 1, vas a leer estas lecturas que yo te voy a dejar. Luego de leerlas, ¿sí? Vas a responder estas 5 preguntas que están aquí. Letra A, B, C, D, E. Vas a responder. Estas preguntas las vas a obtener de la lectura anterior. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la primera actividad. Segunda actividad. Vas a elegir una manifestación cultural de tu región. ¿Ya? Vas a elegir una manifestación cultural. Ya hemos visto que una manifestación cultural puede ser una danza típica, una música típica, un plato típico, cualquier otro tipo, ¿sí? Vas a elegir una de ellas, de tu región, ojo, de tu región, de donde tú eres, de donde tú vives, ¿ya? Profesor, yo soy o mi familia es de la región selva. Perfecto, entonces tú vas a elegir una danza típica o una música típica, un plato típico de la selva y vas a elaborar, ¿qué cosa? Presta atención. Un organizador gráfico. ¿Ya? Aquí te voy a dejar un ejemplo, ¿sí? Ahorita te voy a dejar un ejemplo, ¿ya? Aquí está el ejemplo, ¿sí? Tú lo puedes hacer diferente, ¿ya? Eso depende de ti. Yo te estoy colocando aquí un ejemplo. En el centro, ya sabes, va el nombre de tu manifestación cultural. Profesor, aquí, danza típica de la selva y el nombre. ¿Y qué voy a colocar en los demás recuadros? Ya, perfecto. Vas a colocar qué características tiene esta danza típica de la selva que tú has escogido. En qué fecha se baila, cómo es el vestuario, cómo es la música, ¿sí? Qué objetivo tiene. Todo lo referente a la manifestación que tú has escogido. En este caso, ¿sí? La danza típica de la selva. Puede ser otro tipo, puede ser un instrumento musical. Profesor, mi abuelito le gusta tocar, como te mencioné, la quena. Entonces colocas aquí, ¿no? Profesor, a mi mamá le encanta preparar y todavía lo sigue haciendo, la pachamanca. Colocas aquí y en los recuadros las características. Profesor, ¿yo lo puedo hacer de diferente forma? Claro, esto es solo un ejemplo, ¿no? Pueden ser círculos, eso ya depende de ti. No hay ningún inconveniente al respecto. Segunda tarea, ¿sí? Ya van 2. Y la última, aquí está, ¿sí? Luego que has observado el video, ¿sí? Este video, te había mostrado una tabla, ¿no? Que tú le tenías que hacer unas preguntas a tu familia, a la familia de tu mamita, a la familia de tu papá, ¿sí? Aquí están las preguntas. Vas a dibujar esta tabla. Tabla 1 dice allí. Vas a dibujar esta tabla en tu cuaderno en forma horizontal para que tengas más espacio para las respuestas. Y les vas a hacer estas preguntas. Por favor, trata de hacerlo, ¿sí? Yo sé que de repente ahora papá, mamá pueden estar ocupados, pero trata de hacerlo porque te recomiendo para que tú puedas conocer un poco más acerca de las manifestaciones culturales. Y sobre todo, no lo veas esto como una tarea, ¿sí? Es una actividad en donde tú vas a poder conocer un poco más las características, las costumbres de tu familia, ¿sí? Te lo recomiendo hacer. Bien, entonces, dibujas esta tabla y le haces las preguntas a tu familia, a la familia de tu mamá o a la familia de tu papá. Y la tabla número 2 tiene relación con la anterior, ¿sí? ¿Conocías estas tradiciones de tu familia? Respondes, y así con cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces, repaso. Son 3 actividades.
La primera, la lectura y las preguntas, ¿sí? La segunda actividad, elige una manifestación cultural de tu región y elabora un organizador gráfico, ¿sí? Segunda actividad. Y tercera actividad, completa estas dos tablas que te voy a dejar al término del video. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien, chicos, chicas, estamos llegando al término. Te quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué has aprendido el día de hoy? Muy bien, qué bueno. ¿Cómo te has sentido con lo que hemos desarrollado el día de hoy? Excelente. ¿Qué parte has disfrutado más? Qué bueno. No te olvides, comparte con tus familiares, con el abuelito, con el tío, con el primo, con el hermano menor. Comparte con ellos lo que has aprendido el día de hoy, ¿sí? Y no olvides de enviar las fotos de tus avances, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Felicitaciones para todos ustedes, muchachos. Lo han hecho muy bien. Nos reencontramos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Te hago recordar que la actividad de hoy es la primera parte. El día de mañana vamos a continuar con la segunda y va a estar igual de interesante. Cuídense mucho. Nos reencontramos mañana.